¿Estás atento a las señales que te rodean? El mundo está en constante movimiento, pero algo mucho más grande está sucediendo tras bambalinas de la historia, la segunda venida de Cristo. Esta promesa inquebrantable debería llenar tu corazón de esperanza e iluminar las tinieblas que vemos cada día. Como un relámpago que ilumina el cielo, el regreso de Jesús será glorioso, visible e indescriptible. En Mateo 24, versículo 27, Jesús nos advierte: porque así como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Estás preparado? El tiempo se cumple y las señales se multiplican ante nuestros ojos. Los falsos profetas emergen, la iniquidad aumenta y el amor de muchos se enfría. Pablo, en su carta a los tesalonicenses, describe otra señal clara. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 4. Que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone a Dios. Estamos viviendo una época donde el abandono de las verdades centrales del Evangelio es evidente. Pero Jesús declaró que antes del fin, el Evangelio del Reino sería predicado en toda la tierra como testimonio a todas las naciones. ¿Te das cuenta de que estamos cerca? El mundo clama por paz, pero continúa enfrentando rumores de guerras, conflictos y temblores en los elementos de la tierra y el cielo. En Joel 2, versículo 30, Dios declara: mostraré maravillas en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. Toda la creación espera la manifestación de la gloria del Señor. Este mensaje es un llamado a la preparación, la vigilancia y la esperanza. Así como en los días de Noé, muchos estarán distraídos. Pero aquellos que tienen oídos para oír entenderán que el regreso del Hijo del Hombre está cerca. En este video, examinaremos las señales más claras que preceden la segunda venida de Cristo. Estos eventos no son coincidencias, marcan el cumplimiento de las Escrituras. Como iglesia, debemos estar listos, mantener nuestras lámparas llenas de aceite y esperar con fe ese gran día. La promesa es firme. En Apocalipsis 22, versículo 12, Jesús dice: He aquí, vengo pronto, y mi recompensa está conmigo, para dar a cada uno según sus obras. Finalmente, en Mateo 24, versículos 4 y 5, Jesús nos advierte: mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Yo soy el Cristo, dicen, y seducen a muchos, prometiendo hoy la salvación por caminos falsos y deformando la palabra de Dios. Nunca antes habíamos visto tantos cristianos y líderes espirituales predicar únicamente lo que agrada a los oídos, alejando así a las personas del verdadero evangelio. La era de la información permite que las mentiras se propaguen rápidamente. Como fuego en paja seca debemos estar vigilantes y firmemente establecidos en la verdad, porque, como en los tiempos de Pablo, muchos abandonan la doctrina pura al ceder a los espíritus engañadores y a las doctrinas de demonios. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Falsos signos y prodigios acompañan a estos falsos profetas, que realizan maravillas para engañar, si fuera posible, aún a los elegidos, como dijo Jesús. Mateo, capítulo 24, versículo 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, para engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. Discernimiento espiritual. En esta época peligrosa, donde incluso los milagros pueden ser usados para validar mentiras, discernir los espíritus es más urgente que nunca. Aquellos que buscan únicamente lo sobrenatural sin compromiso con la cruz de Cristo se desvían. El verdadero Espíritu de Dios no contradice su palabra. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Un rechazo a la verdad. La multiplicación de falsos maestros acompaña a una generación que se niega a escuchar la verdad. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 3 y 4. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina,
sino que, teniendo cometón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias pasiones. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Hoy vemos esto cuando los predicadores abandonan el mensaje de arrepentimiento y santidad para reemplazarlo con una teología superficial de prosperidad. La verdad es intercambiada por fábulas, y la fe auténtica por un evangelio diluido. Juan, capítulo 17, versículo 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Religiones falsas emergen disfrazadas como caminos alternativos hacia Dios. Sin embargo, Cristo es único en su afirmación. Juan, capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. El sincretismo religioso, que ignora a Cristo como único mediador entre Dios y los hombres, es una trampa clara de los últimos tiempos. Pablo advierte. Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Pero si aún nosotros, o un ángel del cielo, os predicara otro evangelio diferente del que os hemos predicado, sea anatema. Llevar su cruz. Los falsos cristos y profetas proponen atajos que prometen una vida fácil y llena de placeres, pero Cristo nunca nos prometió una fe sin cruz. Él llama a sus discípulos a negarse a sí mismos y a seguirle. Mateo, capítulo 16, versículo 24. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Un verdadero discípulo se caracteriza por el sacrificio, la obediencia y un amor inquebrantable hacia Dios. Jesús nos advierte. Mateo, capítulo 7, versículo 15. Cuidaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Cómo discernir? Jesús nos da un criterio claro. Mateo, capítulo 7, versículo 16. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Los verdaderos siervos de Dios se reconocen por su carácter, amor, fidelidad a la palabra y desinterés. A diferencia de ellos, los falsos profetas buscan la gloria para sí mismos, mientras que los verdaderos siempre señalan a Cristo. La multiplicación de falsos profetas es una señal de los tiempos del fin, pero también una oportunidad para que los verdaderos cristianos se acerquen más al Señor estudiando la Biblia, viviendo en oración y buscando discernimiento espiritual. Entendemos que la venida de falsos profetas es una prueba para la Iglesia. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. La verdadera Iglesia será purificada por el fuego de la prueba, y los falsos serán desenmascarados. No debemos temer, porque Cristo ya nos advirtió sobre esto. Él nos invita a permanecer firmemente vigilantes. Salmos, capítulo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra, y luz para mi camino. Cuando vemos que estas señales suceden, debemos regocijarnos, porque confirman que Cristo vuelve. No estamos abandonados ni sin esperanza. Juan, capítulo 14, versículo 3. Y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo. La multiplicación de falsos profetas no es una razón para la desesperación, sino un llamado a la vigilancia y a la perseverancia en la fe. La Biblia es clara, el regreso de Cristo será inconfundible. Cualquiera que pretenda ser Cristo aquí en la tierra es un impostor. Mateo, capítulo 24, versículos 26 y 27. Así que, si os dicen, mirad, está en el desierto, no salgáis, o, mirad, está en las habitaciones. No lo creáis porque, como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Permanecer firmes. Debemos permanecer firmes, creyendo en la promesa inquebrantable de su regreso glorioso ante los falsos profetas. La Iglesia debe levantarse con poder y autoridad, proclamando el verdadero Evangelio. Romanos, capítulo 1, versículo 16. Porque no me avergüento del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Estamos llamados a ser luz en el mundo, a denunciar las tinieblas y a predicar la verdad con amor y valentía. Las señales se están cumpliendo, y Cristo nos llama a ser sus testigos hasta su regreso. Una época de divisiones. Vivimos en una época donde las naciones están más divididas que nunca,
Pero como cristianos, estamos llamados a proclamar la verdad y la esperanza del Evangelio, hasta que todo se cumpla. Mateo, capítulo 24, versículos 6 y 7. Oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino. ¿Cuántas veces hemos oído hablar de conflictos en los últimos años? Luchas de poder, tensiones económicas, guerras civiles. Los países se alzan unos contra otros. Las familias están divididas, y la paz parece cada vez más distante. Las palabras de Cristo se cumplen ante nuestros ojos. Las guerras que vemos hoy no son solo físicas, también son espirituales. Efesios, capítulo 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Detrás de las guerras humanas hay una batalla invisible en curso. Satanás busca dividir y destruir lo que Dios ha creado, trayendo caos al mundo. Pero como hijos de luz, debemos permanecer firmes, vestirnos con la armadura de Dios, resistir las tinieblas y proclamar el Evangelio en medio de los conflictos. Más allá de las guerras, Jesús también habla de conmociones en los elementos naturales. Joel, capítulo 2, versículo 31. El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes de que venga el día grande y terrible de Jehová. Los signos en los cielos y en la tierra revelan algo más grande que simples fenómenos naturales. Terremotos, tsunamis, incendios devastadores, y el cambio climático son gritos de advertencia que anuncian el juicio divino. Apocalipsis, capítulo 6, versículos 12 y 13. Miré cuando abrió el sexto sello. Y he aquí que hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de tilitio. Y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. El mundo parece temblar en todos los niveles, político, económico, social y espiritual. Lucas, capítulo 21, versículos 25 y 26. Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Vemos el cumplimiento literal de estas palabras. Olas gigantes, terremotos, pandemias. Todo esto ha provocado un pánico mundial, dejando a la humanidad perpleja. Pero para aquellos que creen, estas señales confirman que Cristo regresa. Las guerras y los trastornos de los recursos naturales no son solo tragedias, sino oportunidades para que la Iglesia brille en medio de las tinieblas. Filipenses, capítulo 2, versículo 15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Mientras el mundo cae en la desesperación, la Iglesia debe ser un rayo de esperanza, predicando que Jesús es la única solución. No debemos temer, porque Jesús prometió. Juan, capítulo 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, en el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Incluso si estas señales pueden dar miedo, son necesarias. Mateo 24 versículo 6. Ustedes oirán de guerras y rumores de guerras. Cuiden de no alarmarse, porque es necesario que todo esto ocurra, pero todavía no será el fin. El Señor nos invita a confiar en su plan, porque Él es soberano sobre todas las cosas. Mientras las naciones se levantan unas contra otras, Dios cumple su propósito eterno. Isaías 46 versículo 10. Mi consejo permanecerá firme, y cumpliré toda mi voluntad. Las sacudidas en la tierra y en los cielos muestran que la creación espera su redención. Romanos 8 versículos 22 al 23. Sabemos que hasta el día de hoy, toda la creación gime y sufre con dolores de parto. Y no solo ella, sino también nosotros, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. La tierra, sometida al pecado desde la caída de Adán, espera con ansias el regreso del Señor para ser renovada.
Apocalipsis 21 versículo 1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado. Durante las guerras y las sacudidas, es fácil caer en el temor. Pero el Señor nos promete seguridad. Salmo 46 versículos 1 al 3. Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Por eso no temeremos, aunque la tierra se desmorone y las montañas se hundan en el fondo del mar. Incluso si todo parece desmoronarse, Dios sigue siendo nuestro refugio y nuestra salvación. Estas señales nos llaman a estar vigilantes. Lucas 21 versículo 28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, anímense y levanten la cabeza, porque su redención está cerca. No debemos mirar estos problemas con desesperación, sino con esperanza. Cristo regresará para establecer su reino de justicia, paz y gloria. Será el día más glorioso de todos. El mundo gime y la creación clama por el regreso de Cristo. Las guerras, los terremotos y las señales en los cielos son un llamado de Dios al arrepentimiento y a la preparación. La segunda venida de Cristo será el clímax de la historia. Apocalipsis 22 versículo 20. El que da testimonio de estas cosas dice, sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. En estos últimos tiempos, Cristo nos advierte sobre la apostasía y el enfriamiento del amor. Mateo 24 versículo 12. Y debido al aumento de la maldad, el amor de la mayoría se enfriará. La verdad del Evangelio es abandonada por muchos. Iglesias que antes eran fervientes, ahora predican mensajes agradables adaptados a un mundo donde el pecado es relativizado. 2 Tesalonicenses 2 versículo 3. Que nadie los engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes llegue la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. La apostasía es el abandono de la fe pura. Muchos intercambian la verdad por mentiras, llenando las iglesias de personas, pero vaciándolas de la presencia de Dios. Isaías 5 versículo 20. Ay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que convierten las tinieblas en luz y la luz en tinieblas. La verdadera iglesia debe ser como Daniel, permaneciendo firme frente a las presiones de un mundo pagano. El enfriamiento espiritual no ocurre de repente. Apocalipsis 2 versículo 4. Pero tengo contra ti que has abandonado tu primer amor. Este peligro es muy real, corazones que se alejan progresivamente del amor ferviente por Cristo y su palabra. Debemos reavivar ese primer amor y buscar la presencia de Dios con urgencia. 2 Timoteo 3 versículos 1 al 5. Debes saber que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Porque los hombres serán egoístas, avaros, jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, insensibles, desleales, calumniadores, desenfrenados, crueles, enemigos de lo bueno, traidores, impetuosos, vanidosos, amadores de los placeres más que de Dios, aparentando tener piedad, pero negando su poder. Ante estos desafíos, Cristo llama a su iglesia a perseverar. Mateo 24 versículo 13. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Como las vírgenes prudentes de la parábola en Mateo 25, debemos mantener nuestras lámparas llenas de aceite, que representa la presencia del Espíritu Santo. En estos tiempos de enfriamiento espiritual, debemos buscar la santificación diaria. 1 Timoteo 4 versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Esta advertencia es un llamado a la Iglesia a permanecer firme, vigilante y arraigada en la palabra de Dios. Romanos 1 versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El enfriamiento espiritual también se manifiesta en la falta de amor entre los hermanos. Juan 13 versículo 35. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Sin embargo, en muchos lugares, el amor ha sido reemplazado por divisiones, murmuraciones y rivalidades. La Iglesia debe ser un ejemplo de amor y unidad, resistiendo los engaños del enemigo.
Colosenses 3 versículo 14. Y sobre todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Ante la frialdad espiritual, el avivamiento es la respuesta. Habacuc 3 versículo 2. Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En tu ira, acuérdate de tu misericordia. Necesitamos un despertar espiritual que restaure la pasión por Cristo, el hambre por su palabra y la sed de su presencia. El verdadero avivamiento comienza en el corazón de cada creyente y se extiende como un fuego. Dios busca hombres y mujeres dispuestos a decir como Isaías. Isaías 6 versículo 8. Aquí estoy, envíame. La apostasía y el enfriamiento espiritual son señales claras de que el regreso de Cristo está cerca. Hebreos 10 versículos 23 al 25. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que hizo la promesa. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino animémonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. La manifestación del Anticristo. Una de las señales más destacadas antes de la segunda venida de Cristo es la manifestación del hombre de iniquidad, conocido como el Anticristo. 2 Tesalonicenses 2 versículos 3 al 4. Que nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el adversario que se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, hasta sentarse en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Será un tiempo de gran engaño y oposición directa a Dios. El Anticristo vendrá como un falso Mesías, prometiendo paz, prosperidad y unidad. Daniel 8 versículo 25. Con su astucia, hará prosperar el engaño en su mano, se engrandecerá en su corazón y destruirá a muchos que viven confiados en paz. Este tiempo de engaño culminará en un periodo de gran tribulación, una angustia sin precedentes. Mateo 24 versículo 21. Porque entonces habrá una gran tribulación, como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. El Anticristo gobernará con tiranía, buscando adoración y estableciendo un reino en oposición al reino de Dios. Daniel 9 versículo 27. Hará un pacto firme con muchos por una semana, pero a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Establecerá la abominación desoladora. Apocalipsis 13 versículos 16 al 17. Hizo que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, recibieran una marca en su mano derecha o en su frente, y que nadie pudiera comprar ni vender si no tenía la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. A pesar de estas tribulaciones, la Iglesia de Cristo será purificada y permanecerá fiel. Apocalipsis 12 versículo 11. Ellos lo vencieron por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y no amaron sus vidas hasta la muerte. Incluso en medio de la persecución, los creyentes proclamarán el Evangelio con poder. Mateo 24 versículo 14. Y este Evangelio del reino será predicado en todo el mundo, como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El destino final del Anticristo está asegurado. Apocalipsis 19 versículo 20. La bestia fue apresada, y con ella el falso profeta. Ambos fueron lanzados vivos al lago de fuego que arde con azufre. 2 Tesalonicenses 2 versículo 8. Entonces será revelado el inicuo, a quien el Señor Jesús destruirá con el aliento de su boca y aniquilará con el resplandor de su venida. Prepárate. La manifestación del Anticristo y la gran tribulación son un llamado a la Iglesia a prepararse y a velar. Lucas 21 versículo 36. Velad, pues, y orad en todo tiempo, para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Dios utiliza los cielos y la tierra como testigos de sus actos y juicios. Lucas 21 versículo 11. Habrá grandes terremotos, hambres y pestes en diversos lugares, y habrá cosas espantosas y grandes señales del cielo.
Estas señales son declaraciones divinas que anuncian la proximidad del gran día del Señor. Joel 2 versículos 30-31. Haré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que llegue el día grande y espantoso del Señor. Apocalipsis 6 versículos 13-14. Las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como una higuera deja caer sus higos verdes cuando es sacudida por un fuerte viento. El cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todas las montañas y las islas fueron removidas de sus lugares. Estos eventos son señales de que Dios está preparando el regreso glorioso de Cristo. Estos días son comparables a los dolores del parto, como dijo Jesús en Mateo 24 versículo 8. Todo esto será solo el comienzo de los dolores. Así como las contracciones se intensifican antes del nacimiento, las señales en el mundo físico aumentan en frecuencia e intensidad. Terremotos, tsunamis, tormentas violentas e incendios devastadores no son coincidencias. Romanos 8 versículo 22. Sabemos que toda la creación gime y sufre dolores de parto hasta ahora. Estas señales nos advierten de una verdad ineludible que se aproxima, el juicio, pero también la redención de aquellos que pertenecen a Cristo. Los cielos declaran la gloria de Dios. Aunque muchos interpretan estos fenómenos como simples coincidencias o explicaciones científicas, la palabra de Dios revela que Él utiliza estos elementos para despertar a la humanidad. Salmo 19 versículo 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Cada estrella que brilla, cada terremoto que sacude es una invitación a volverse hacia el Creador y reconocer su soberanía. Apocalipsis 8 versículo 7. El primer ángel tocó la trompeta, y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra. Se quemó la tercera parte de la tierra, se quemó la tercera parte de los árboles, y toda la hierba verde fue quemada. Estos son solo los comienzos de los juicios que culminarán con la venida de Cristo. Lucas 21 versículo 25. Habrá señales en el sol, la luna y las estrellas. Y en la tierra, angustia entre las naciones, perplejas por el rugido del mar y las olas. Los tsunamis y tormentas devastadoras han destruido ciudades enteras, provocando temor e inseguridad. Sin embargo, para los creyentes, estas señales confirman que la palabra de Dios se está cumpliendo y que Cristo está a las puertas. Tiempos como los días de Noé. Tal como en los días de Noé, el mundo está entregado al pecado, la corrupción y la violencia. Génesis 6 versículo 11. La tierra estaba corrompida delante de Dios y llena de violencia. Hoy, las naciones se levantan unas contra otras, las crisis morales se intensifican y las verdades eternas son despreciadas. Estas señales no solo afectan al mundo físico, sino también al corazón humano, que se aleja de Dios. Isaías 13 versículo 13. Haré temblar los cielos, y la tierra se moverá de su lugar, por la ira del Señor de los ejércitos, en el día de su ardiente furor. Este temblor no será localizado, sino mundial. Todas las naciones serán testigos. Lucas 21 versículo 28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, anímense y levanten la cabeza, porque su redención está cerca. Estas señales no son causa de temor para el pueblo de Dios, sino un recordatorio de que la promesa del regreso de Cristo está cerca. La predicación del Evangelio. Una de las señales más importantes que preceden la segunda venida de Cristo es la predicación del Evangelio a todas las naciones. Mateo 24 versículo 14. Esta buena noticia del reino será predicada en todo el mundo, como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Desde el día de Pentecostés, cuando los discípulos recibieron el Espíritu Santo, el Evangelio ha sido anunciado con poder. Mateo 28 versículos 19-20. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado. Hoy en día, la tecnología permite que el Evangelio llegue a lugares antes inaccesibles. Sin embargo, todavía hay pueblos y naciones que no han oído el mensaje de Cristo. Romanos 10 versículo 14.
¿Cómo, entonces, invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Un llamado a perseverar. Frente a la persecución y las dificultades, Cristo llama a su iglesia a perseverar. 2 Timoteo 4 versículo 7. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. No sabemos la hora de su regreso, pero estamos llamados a velar. Mateo 24 versículo 42. Por lo tanto, manténganse alerta, porque no saben qué día vendrá su Señor. Las señales están por todas partes: falsos profetas, guerras, terremotos, apostasía, enfriamiento del amor y la proclamación del Evangelio. Todo apunta al glorioso regreso de Cristo. 1 Tesalonicenses 4 versículos 16-17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Este no es el momento de temer, sino de mantenerse firmes en la fe, buscar la santidad y proclamar el Evangelio con valentía. Apocalipsis 22 versículo 12. Miren que vengo pronto, y mi recompensa está conmigo, para dar a cada uno según lo que haya hecho. Si aún no has entregado tu vida a Jesús, hazlo hoy. Si estás lejos de Él, es el momento de regresar. Vigilen, oren, permanezcan fieles y prepárense, porque el Rey está cerca, a las puertas. La iglesia primitiva clamaba con esperanza. Apocalipsis 22 versículo 20. El que da testimonio de estas cosas dice: sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Que esta sea también nuestra oración. El día se acerca, y la promesa se cumplirá. Estén preparados.